Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Buenas noches, hermanos. Quiero compartir con ustedes este hermosísimo regalo que me dio el Señor el 5 de mayo del 95. Ese día era viernes, estaba lloviendo muchísimo en la Universidad Nacional en Bogotá. Mi sobrino y yo, odontólogos, hacíamos una especialización. Debíamos recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. A pesar de estar lloviendo muchísimo, teníamos hasta las 5 de la tarde para recoger estos libros. Cogimos un paraguas muy pequeño, yo lo cogí en la mano izquierda, mi sobrino se arropó debajo del pequeño paraguas, mi esposo se puso su chaqueta impermeable y salimos. Empezamos a saltar para evitar coger charcos. Mi sobrino y yo, sin darnos cuenta, nos acercamos a un caminito de árboles y allí nos cayó un rayo. De inmediato quedamos sin vida, mi sobrino y yo. A mi sobrino le entra el rayo en el corazón y le deja marcado en su corazón la imagen del niño Jesús. Él tenía una medallita de la imagen del niño y le quedó marcado en su pecho. Un huequito en el pie donde salió el rayo. Él no se quemó su cuerpo, no se carbonizó su ropa, nada más. Sin embargo, él no respondió a la reanimación cardíaca. La demora para que nos pudieran hacer la reanimación cardíaca fue que todo quedó lleno de electricidad y que nosotros botábamos corriente. Hasta que no dejamos de saltar y de botar corriente, no nos pudieron recoger para llevarnos a la enfermería de la Universidad Nacional. Mi sobrino no regresó. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, entró en el brazo, quitó la carne de mi brazo izquierdo, explotó mis uñas, quitó la carne de mis senos, quitó la carne de mis costillas, quitó parte de la carne de mi vientre, mi estómago, y la parte más terriblemente desfigurada, quemada, fueron mis piernas. El rayo sale en el pie derecho. Mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios, mi corazón, todos mis órganos internos se comprometieron gravemente con la quemadura eléctrica. Era tan vanidosa, me encantaba mostrar mis senos, hacía tantas horas de aeróbicos. Mi vida me la gasté entre anorexias, dietas, bulimias. Toda mi vida fue esclavizada al cuerpo y en un momentico ese cuerpo estaba totalmente desfigurado. Pero miren las cosas de Papá Dios, estando muchísimo más grave mi cuerpo, mis quemaduras, que mi sobrino, Papá Dios me regresa a mí en la reanimación cardíaca. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Miren, el que ustedes me vean aquí es todo un gran milagro de Dios. Si me miran así, pues tengo tapadas mis quemaduras, no me notarán nada. Lo único es la dificultad al caminar y que debo usar bota de caucho, porque si no uso bota de caucho no puedo caminar y me pasa corriente. Ya no camino así como una gansa, pues que se creía mucho, sino tengo que caminar con dificultad y con bota. Pero cada vez que doy un pasito patuleco, soy más feliz que cuando andaba esclavizada del cuerpo. Pero ¿saben qué es lo más lindo, hermanos? Y yo les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré. Estaba mi cuerpo ahí saltando como un caucho. El de mi sobrino, mi esposo, estaba también saltando como un caucho.
pero yo estaba libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor, de gozo, una felicidad, una paz. Es que el amor no se puede describir, es algo que las palabras desbordan. No, ninguna palabra puede describir esto. Yo veía una grande luz inmensa, viva. De esa luz bajaban torrentes, rayos de amor que caían sobre toda la creación, llenando, inundando de amor. En esa felicidad, en esa paz, yo veía a toda la humanidad al mismo instante, pero las veía en su interior, su vida, sus pecados. ¿Saben qué me impresionó? El pecado es vivo, son criaturas que entran a habitar dentro del hombre y lo van esclavizando, lo van encarcelando, de manera de que lo encierran encarcelado dentro de sí mismos y son totalmente egoístas, incapaces de tener compasión por el que sufre, por el que tiene hambre, por el enfermo, totalmente egocéntricos, buscando su propio placer, su propio gusto. Olía horrible, horrible, la humanidad olía espantoso, putrefacto. La astucia más grande del demonio es negar su existencia, y por eso los habita de tal manera que les ha enceguecido su mente, de manera de que todo el mundo habita en el pecado, en la putrefacción, pero nadie piensa que está pecando. En una anestesia terrible veía a las personas encarceladas dentro de un televisor, un computador, juegos de video, viviendo en una soledad inmensa, ahí metidos dentro de un mismo hogar, sin mirar a sus parientes, encerrados, encarcelados en un mundo de música, totalmente embrutecidos, porque en una indiferencia, en una falta de amor. Y saben, la humanidad estaba sumergida en un mar espantosísimo de sangre, de iniquidad. Y cuando yo miro ese mar de sangre, veo la cantidad de bebés destrozados. Horrible, horrible, era horrible. Pero encima de ese mar estaban unas personas bellísimas con una luz inmensa, salía de su corazón un fuego hermosísimo. Y yo me doy cuenta que todas ellas estaban unidas por el Espíritu Santo, formando un solo cuerpo. Me doy cuenta que ellas son almas eucarísticas, verdaderos adoradores. Ellos jalaban a una humanidad que no quería saber de Dios, la alaban. Y yo me doy cuenta que todos están unidos bajo la misma palabra y todos ellos forman la iglesia. La iglesia no es ladrillos como pensaba yo y sacerdotes cuando antes del rayo decía curas canzones. No, la iglesia es el corazón de Cristo, y veo que la Santa Misa se está celebrando en las 24 horas del día, en todos los idiomas, en todo el mundo. Abierto el corazón de Cristo de par en par, las puertas del cielo. Una plenitud que cuando yo lo digo, lo vuelvo nada, porque mis palabras no alcanzan a describir esto. En esa plenitud de amor, yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo, pero nadie me sintió. Solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé. A mí me ayudó haber visto a mis hermanos, porque yo les dije a ellos qué estaba haciendo cada uno de ellos, que estaban en diferentes lugares cuando a mí me cae el rayo. En esa plenitud de amor es un momento de comunión con todos los que ya habían muerto. Ellos están vivos en el eterno presente de Dios. Veo a mis abuelos, mis bisabuelos, a mis padres en esa plenitud de amor. Y me doy cuenta qué tonta he sido enredándome en la nueva era y cayendo en la trampa de la reencarnación. Cuánto dinero gasté en regresiones. Me apasionaba el ocultismo, la adivinación, el esoterismo. Todas esas ciencias de la oscuridad me atrajeron desde los 13 años. Ayudados por la música rock,
que desde los 13 años me hice adicta. A los 13 años mi mejor amiga me vende al diablo, me lleva a que me pongan las cartas y me hago esclava de la adivinación y de todo este esoterismo. ¿Saben? Cuando yo me aburría de una cosa ya tenía otra y otra. Cuando el enemigo no me soltó. Una vez que yo me consagré a la oscuridad, ahí quedé. En la música cada día me iba envolviendo y envolviendo de tal manera que me iba hundiendo en este tipo de mujeres que bailaban como la serpiente, que se tatuaban los ojos y que entre más mostraban, más chéveres se sentían. Y no solo eso, no solo ese erotismo que andaba mostrando, exhibiendo mi cuerpo, una enfermedad de tener que ser aceptada de los demás, mostrando mi cuerpo, y eso me levantaba mi autoestima. Pero ¿saben? Llegué a adquirir tantos poderes con estas ciencias. Atravesaba paredes, veía con el tercer ojo, doblaba cucharas con el poder de mi mente. Era capaz con el tercer ojo atravesar paredes y mirar lo que yo quería. Y yo pensaba que era porque era muy inteligente, porque tenía muchos poderes, porque atraía las energías astrales. Me levantaba a las 3 de la mañana a conectarme como el universo, como si fuera una pila. Vieran lo grave que fue que me abrieran los chakras, perforé mi alma. Y ustedes no se imaginan lo grave que es. Cuando yo andaba en todo esto, pensaba que eran poderes adquiridos por mí. Podía mandar mensajes telepáticos, tratar de perforar las mentes de los demás. Ustedes se imaginan ir a misa, recoger energías positivas de la gente. Cualquiera me veía, creería que yo estaba muy piadosita y estaba recogiendo energías. Todo este mundo de oscuridad me invadió. Yo pensaba que eran porque yo era muy inteligente, muy pila. No. Cuando yo estoy subiendo en esa luz, la verdad, una sabiduría por encima de mi inteligencia, me muestra que todos esos poderes venían de Lucifer, el astuto ángel caído me engañó. Y todo esto me sacó del evangelio. No me leía la palabra de Dios, no necesitaba de ir a misa, me desesperaba en misa. Pero ¿saben? Sí me leía todos estos libros y terminé unida, adherida a los poderes de Lucifer. Él era el que cohabitaba en mí y llegó y se metió tanto en mi mente que yo terminé defendiendo el aborto, siendo una mujer abortista. Pagaba todo el dinero que me ganaba, cuando mi marido tenía dinero, lo gastaba pagando aborto, regalando condones, aconsejándole a las mujeres: no se amensa, si su marido le es infiel, ustedes quítese al doble, cacho puesto, cacho al doble. Nosotras ya no vamos a hacer las mensas que estamos rezando mientras que los maridos están haciendo lo que quieren. Me volví una mujer feminista. Yo creía que cuando pagaba abortos estaba ayudando a la mujer. Yo decía: ¿por qué la pobre mujer tiene que ser pisoteada por el hombre? ¿Por qué tiene que ser humillada y maltratada? ¿Por qué? ¿Qué se creen los hombres? Llegan, gozan a la mujer, la disfrutan y se van y la dejan a ella ahí con un hijo. Y yo decía: pues no. Y entonces por eso pagaba los abortos, porque yo decía: ¿por qué? Porque creía defender a la mujer. Creía que cuando le decía a alguna mujer: no se deje a su marido, consígase otro, usted es bonita. No entendía que estaba degradando a la mujer, que la estaba hundiendo a unos abismos, a que fuera peor que el mismo hombre. Todo este mundo de oscuridad en el que yo me moví. Pero cuando yo estoy subiendo a esa luz y veo a mi bisabuela, que en una de las regresiones la había visto reencarnada, mentira. Ahí estaba mi bisabuela en el eterno presente. El astuto ángel caído me engañó, de manera de que cuando yo hacía regresiones veía perfectísimo vidas anteriores.
En ese instante pensé, uy, me robaron, me estafaron, cuánto dinero perdido, cuánto tiempo perdido allí. Yo sigo subiendo hacia esa luz viva, esa luz hermosa, esa luz donde palpitaba, y cada vez que palpitaba derramaba todo ese amor. Cuando me acerco a esta luz, en esa sabiduría me doy cuenta que esta luz es la santa hostia. Pero cuando me acerco al resplandor, si nosotros viéramos la gloria, la luz que sale de la santa hostia, todos nos quedaríamos así achicharrados. Solo en ese instante de gracia, cuando yo me acerco al resplandor más grande de luz, me doy cuenta que la hostia es el corazón de Cristo. Palpitaba. Cuando yo me acerco a su corazón, me sentía tan amada, tan amada, tan amada. Cuando yo me acerco a ese corazón, me doy cuenta que estaba abierto. Y esa era una herida, pero esa herida es una puerta. 2 hermosos árboles al lado y lado. Y en el fondo, un jardín hermosísimo, un jardín con flores vivas, unas praderas hermosas, un lago. El lago es el lago hermosísimo, el agua es viva, el agua es amor vivo, las flores vivas. Nada de la creación, siendo tan hermosa, se puede comparar a ese jardín. Yo quería entrar a ese jardín. Pero cuando voy a entrar, me doy cuenta que no voy a entrar. No estaba en gracia de Dios. A los 13 años, lo más astuto que hizo el enemigo en mi vida, me sacó de la confesión sacramental. Y en ese instante yo veo el amor con que Jesús me tomó en sus manos. Cuando morimos, Él nos toma en sus manos como si fuéramos un bebé. Por eso se ve ese túnel ascendente, sus brazos amorosos que llega y nos pone en su corazón. Pero tanto es el amor que nos tiene, después de abrazarme y de hacerme sentir cuán grande es su amor por mí. Cuán grande, cuán apasionado era su amor por mí. Y me mostró cuántos sacerdotes en sus sufrimientos, en sus ataques, cómo los atacaban esos demonios terriblemente poderosos. A nosotros nos atacan unos chiquiticos, a ellos los atacan unas bestias inmensas. Cuántos sacerdotes sufrían día a día esos terribles ataques por mí, porque Dios me amaba y Dios me amaba a través de ellos, de las religiosas. Me mostró cuántas personas de oración estaban clamando por mí, por la conversión de los pecadores. Pero yo, soberbia, autosuficiente, pensando que el valor era el dinero, el estudio, las capacidades intelectuales, no, por mi soberbia no me dejé tocar del amor de Dios. Y cuando yo no quise escuchar a nadie de las personas que el Señor mandó por mí, Él mismo me gritaba, me buscaba enamorado, porque quería mi salvación. Pero tanto es su amor, que respeta la libertad. En vida no me dejé tocar del amor de Dios. En la vida terrena fui indiferente al amor de Dios, y me doy cuenta que eternamente voy a estar sin Él. Este es lo más aterrador. Miren, ni todos los demonios juntos, ni el infierno entero es tan aterrador como pensar que uno se va a quedar eternamente sin el amor de Dios. Aquí es muy fácil decir que es ateo, que no se cree, claro, viviendo en el amor de Dios. Dios, que nos da los alimentos, los frutos, nos deja sentir su amor, así digamos que no lo sentimos, Él está ahí. Pero cuando yo me doy cuenta que voy a estar eternamente sin Dios, el horror que yo siento, en ese mismo instante mi esposo grita:
Mi esposo recupera el conocimiento, ve el cadáver de mi sobrino, ve mi cadáver y empieza a gritar: Gloria, por favor, no sea cobarde. Gloria, los niños, Gloria, los niños. Qué grande es el sacramento del matrimonio, qué santo. A pesar de que mi marido y yo hicimos un matrimonio terrible, qué vergüenza, es un pecado gravísimo contra el primer mandamiento, las agresiones, los insultos, las faltas de respeto de la pareja, y mucho más grave pecado es esas peleas que hacemos delante de nuestros hijos. Mi marido machista y yo resentida cuando me doy cuenta que estoy caminando bajo los mismos pasos de mi mamá. Dije: no, yo sí no me voy a poner a rezar mientras mi esposo está tomando trago y andando vaya, no, de malas. Si él se va a tomar, yo también. Si el día que yo le pesque, que me está poniendo los cachos, se los pongo al doble. Gracias a Dios nunca lo hice. Pero en mi casa eran insultos. No nos dábamos de golpes, pero las palabras dejan unas heridas tan profundas en el alma. Y el Señor a mí me mostraba cómo cuando yo era soltera me arreglaba, me ponía bien bonita para mi novio, no le veía sino virtudes. Tan pronto me casé, ya no era mi papacito, sino el indio asqueroso, degenerado, bueno para nada, insultos, vaya para allí, vaya para allá. Ya no me arreglaba para él, ya no lo consentía, ya no le hacía comidas ricas, solo pedía dinero y peleaba y cantaleteaba todo el tiempo. ¿Saben? El Señor me mostró que yo no ayudé a caminar a mi marido hacia Dios, sino que al contrario lo alejé totalmente de Dios. Todos los días eran insultos, ¿saben? Él me decía que yo era patico, combinación de pantera, tigre, anaconda y no sé qué más. Y yo le decía que yo me había casado con un príncipe azul y había amanecido con un sapo desgraciado en la cama. Eso era el diario vivir de nosotros, hasta el punto que yo terminé odiando a mi marido. En el camino de la vida terminé odiándolo, en un resentimiento con él. Y saben, las virtudes que tenía unos cachumbos bonitos, unos crespos lindos parecidos a los de Roberto Carlos, se le cayeron, que fue lo que me enamoró. Y tenía bastante dinero y la guerrilla lo dejó en la ruina. Y yo estaba a punto de acabar el matrimonio porque se había acabado todo lo que me atraía de él, cuando me cayó el rayo, gracias a Dios. O si no, hubiéramos acabado con el matrimonio. Y vieran lo grave que es destruir un matrimonio delante de Dios. Entran 2 personas a la iglesia y salen 3. La tercera persona formando una trinidad, el Cristo, el Señor. Es tanto el amor que tiene Dios a nosotros que se une con la pareja. La cama sacramental se prende de un fuego inmenso, el fuego del Espíritu Santo. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Por eso un pecado contra el matrimonio va contra la Santísima Trinidad, porque el hogar es santo, porque Dios se hace parte de ese hogar. Y el amor que se hace fecundo, una pareja que se ama a pesar de la diferencia, se ama, se respeta, y de ese amor fecundo nacen los hijos. El hacer el amor es la pareja y Dios, que Dios es amor. Y son hijos nacidos del amor. Pero miren las cosas, yo llegué a destruir tanto esto que cuando mi marido estaba llorando, pues atrajo mi atención. Él decía que si yo me moría hacía una fiesta y ve mi cadáver achicharrado y está llorando por mí, ahí sí que me amaba, ahí sí lloraba. Pues saben, el Señor me devuelve a mi cuerpo. Él prolonga un poco más su misericordia y me devuelve. Cuando yo bajé lentamente. Yo no me quería venir de ese amor, yo no me quería venir. ¿Quién se quiere venir de ese amor? Bajé. Los médicos, ya estaba en la camilla en la enfermería. Los médicos luchaban y luchaban para sacarme del paro cardíaco. Entré a mi cuerpo, mi convulsiones, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado.
ver mi cuerpo desfigurado, el dolor de un quemado. Uy, Dios mío, el dolor es aterrador. Mi esposo se queda en el levantamiento del cadáver de mi sobrino. Mi esposo estaba golpeadísimo porque la electricidad lo dejó inconsciente, golpeado, pero la pared de la biblioteca lo protegió para que no se quemara. A mí me llevan al Seguro Social, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos inician los raspados de los tejidos quemados. Como tenía una necrosis hepática tan severa, mis riñones no quisieron funcionar más, el gasto urinario se vino a menos del 5%, mis pulmones tenían mucha agua, un derrame pleural impresionante y me les agravé en una de las cirugías. Estaba inflamada, monstruosa. Los médicos me reaniman de nuevo y entro en coma profundo, agonizando. Ellos reúnen a mi familia y le dicen: se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Si ustedes la conectan a la unidad de cuidados intensivos, es alargar su sufrimiento, no hay nada que hacer. Mi hermana médica, a sabiendas de que yo defendía la eutanasia, gracias a Dios yo estaba en coma, yo no pude escoger, porque si yo hubiera escogido, había escogido que me dejaran morir dignamente y ahorita estaría ardiendo en el infierno. Yo que decía que el diablo no existía y que el infierno tampoco. Yo decía, el diablo lo inventó la iglesia para tener aplastado al pueblo y subdesarrollado. Pero ¿saben? Mi hermana la médica, cuando los médicos dicen que no vale la pena, mi hermana dice: conecten a mi hermana y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. A mi hermana le tocó buscar otro hospital, no podían desconectar a un enfermo que tenía más posibilidad de vida por conectarme a mí. Mi hermana busca un hospital, me trasladan y me conectan a la unidad de cuidados intensivos. Duré 3 días en coma profundo, viviendo solo porque el aire me lo entraba el respirador. Cada día iba apagándose la vida, era agonizando. Cuando mi hermana le dijo: ya nada que hacer, de hoy no pasa mi hermana, alcanzamos a enterrar a Álvaro Eduardo y a venir por el cuerpo de mi hermana. Pues ese mismo día que estaban enterrando a mi sobrino, Papá Dios me devolvió, para la sorpresa de la ciencia médica. Cuando Papá Dios me devuelve, de inmediato funcionaron mis riñones, me desinflamé así como cuando se desinfla un globo. Empecé a respirar por mí misma, me desconectaron, me llevaron al pabellón de quemados, de nuevo al Seguro Social. Y ahí viví un mes aterrador, donde todos los días me lavaban y mi carne se iba poniendo blanca, y otra vez con el agua y el jabón quirúrgico me quitaban los tejidos que se iban muriendo. Horrible, dolorosísimo, pero mis piernas no me dolían. Yo no sentía nada. Cuando llegaban allá yo veía eso negro, grandote, esas piernas así, pero a mí no me dolían. Al mes baja el doctor Rodríguez del 7º piso de la clínica San Pedro y me dice: Gloria, no hay nada que hacer. Vamos a amputar las 2 piernas, las 2. A mí que me encantó